Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos, bienvenidos a Renacer. Hoy nos encontramos en otra jornada de aprendizaje. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Ludercita. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está don Héctor Díaz? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Listo. Bueno, muy bien. Ay, qué frío que está haciendo hoy día. Terrible, terrible está el frío. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre tanatología, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción de qué es, cuál es la función del tanatólogo, dónde es que abordamos nosotros, y vamos a hablar acerca de cómo abordar el tema de la pérdida por COVID, ¿no? Ahora que, bueno, desgraciadamente, pues, los índices de fallecimientos por este virus se están incrementando nuevamente, ¿no? Y sin... por COVID también, pero también por otras patologías. El detalle es que las personas igual están falleciendo, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar. A ver, me permiten un ratito, vamos a compartir pantalla. A ver, Javi, por favor, habilítame la opción de compartir. Listo. Ya, perfecto. Ok, entonces vamos a empezar para que no se nos haga muy tarde porque está haciendo bastante frío y no quisiera que por el frío nos dejen a mitad de sesión, ¿ok? Listo, empezamos. A ver, la tertulia de hoy es abordaje tanatológico de la pérdida y el duelo por COVID-19, ¿no? Lo que les mencioné hace un momento. Entonces vamos a empezar. A ver, aquí estamos. A ver, vamos a hacer esta presentación mejor así. ¿Qué es la tanatología? Dice, es la disciplina, la tanatología es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte o el buen morir. Sus ritos y significados concebido como disciplina profesional, que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. Etimológicamente se deriva la palabra griega thanatos, que es muerte, y logos, que es estudio o tratado, ¿no? Entonces, esta es la ciencia que nos ayuda a entender todo este proceso de pérdida, todo este proceso de duelo, ¿no? Sabemos que es un ciclo normal en la vida, el nacer, crecer y morir, pero a veces no lo podemos entender de esa forma tan racional, ¿ok? Entonces, a través de estos conceptos yo he querido sintetizar realmente la información para ustedes en esta ocasión y vamos a seguir. Dice, los por qué de la tanatología, ¿no? 1, proporcionar al hombre que muere el apoyo para una buena muerte apropiada, minimizando el sufrimiento. Esto es en el caso, por ejemplo, de aquellos pacientes que están en cuidados paliativos, en las últimas fases de alguna enfermedad aguda, alguna enfermedad ya en el periodo ya de agonía, ¿no? Los enfermos terminales, ¿no? 2, proporcionar una buena relación con las personas significativas para el paciente en el tránsito a la muerte. Aquí, por ejemplo, la intervención del tanatólogo en relación a la familia, ¿no? Es ayudar a la familia a cerrar esos ciclos, esos pendientes. Muchas veces los pacientes no quieren morir o no mueren, ¿no? Porque tienen todavía pendientes que solucionar. Entonces, eso prolonga la agonía, ¿no? Entonces, el tanatólogo justamente interviene en estas etapas duras, difíciles, pero que necesitan una ayuda, un soporte, ¿no? 3, ayudar a la resolución de conflictos en la familia del paciente en tránsito a la muerte. Es muy parecido al anterior. Y en muchos casos yo he tenido la oportunidad de poder, gracias a Dios, ayudar, ¿no? A diluir estos conflictos y proporcionar a la persona que está a punto de partir, pues que realmente parte en paz y tranquila, ¿no? 4, ayudar a darles a comprender sus límites físicos y emocionales. Esto es para la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la familia, sobre todo 1 o 2 integrantes de la familia, se ponen muy, como que si fueran de acero, no sienten nada, no expresan nada,
y eso no está bien, ¿no? Entonces, somos seres humanos y tenemos todo el derecho a sentir y todo el derecho a llorar también, ¿no? Yo he visto personas que se va un familiar muy cercano como el madre o la padre, el madre o el padre, y sin embargo no derraman una lágrima, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que tienen que mantenerse fuertes para el sostén de la familia. Y realmente eso, claro, puede ser muy, muy estoico, pero eso no es real. Y en el fondo genera muchísimo dolor, genera una herida sentimental, una herida interior que va a ser difícil de sanar, ¿no? Entonces, justamente la intervención del gerontólogo es ayudar en este proceso. Luego tenemos los niveles de intervención de la tanatología. Acompañamiento tanatológico dice, esta fase solo busca contener y escuchar al paciente. No se busca cambiar la actitud del paciente. Se utiliza con pacientes terminales y se busca empezar con él y que se sienta apoyado por alguien ajeno a sus seres queridos, ¿no? A mí me ha tocado que muchos pacientes en esta última etapa me han confesado cosas que no se los dijeron a la familia, porque eso pasa, ¿no? Muchas veces pasa eso. Luego tenemos lo que es la consejería tanatológica. En esta se está trabajando, dice, con los dolientes y se aplica con los familiares y seres queridos de la persona que fallece. Justamente este es el momento en que nosotros como tanatólogos, ¿no?, aconsejamos a la familia, somos un soporte para la familia. ¿Okay? Estas son las dos formas de intervención de nosotros los tanatólogos. ¿Por qué empezar con esto? Porque tenemos que entender cuáles son las fases del duelo, tenemos que tener bien claro eso. No sé si ustedes han estado en alguna conferencia mía anterior, pero de todas maneras quiero hacerles como un repaso, ¿no? Las 5 fases del duelo son, dice, las 5 fases del duelo se deben considerar, es una reacción que incluye síntomas físicos y emocionales. Pueden ser distintos en cada individuo, es cierto, ¿no? Los estados de ánimo y comportamiento durante el duelo responderán a un esquema de 5 fases como son. Primero es la negación, ¿no? Decimos, no, no puede ser. Simplemente nos negamos a que la persona que tanto queremos ya no está, ¿no? Luego viene la ira. Estamos enojados porque justamente hubo quizás algún pendiente, o a veces dicen, no, pero yo en la mañana salí peleándome con él y no me disculpé. Y te enojas porque hiciste esa acción que no tuviste el momento o tuviste el tiempo de resarcir esa acción, ¿no? Y estás enojado incluso con la vida, estás enojado, ¿por qué él y no yo? ¿No? Estás enojado hasta con Dios, ¿no? Te enojas con todo el mundo, estás realmente enojado y molesto con todos. Luego viene la negociación, por ejemplo, ¿no? Y en este caso la negociación es ese momento en que nosotros muchas veces vamos a un templo, vamos a un lugar, o simplemente vamos a un espacio y hablamos con Dios, ¿no? Y le decimos, Dios mío, por favor, que mi mamá, mi papá pase, supere esto, y yo te prometo tal o cual cosa, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en estas, en las festividades populares, ¿no? De los patrones, sobre todo en provincia, ¿no? Gente, por ejemplo, cargando cruces, o arrodillada, cargando una cruz, o llega al templo de rodillas, ¿no? Estas son promesas que se están cumpliendo en relación a un momento de negociación, ¿sí? Porque esas cosas suele ser el ser humano, ¿no? Quiere, yo te ofrezco tal y tú me das tal cosa. Esa es la negociación. Pero en algunos casos, ¿no?, que a veces son milagros, ¿no? O sea, le dieron hasta los santos óleos, sin embargo, se salvó. Pero eso es la excepción, eso no es siempre. Entonces, a veces podemos hacer promesas, ¿no?, a Dios, a nuestro ser, al que mejor creamos, ¿no?, nuestro santo, al que mejor devoción le tengamos, ¿no? Y podemos prometer muchas cosas, pero las cosas a veces no son así, las cosas son como tienen que ser, ¿no? Hay casos excepcionales y yo he visto de cerca que ya le dieron hasta los santos óleos 2 veces, ¿no? Porque ya no había más nada que hacer. Sin embargo, el paciente se recuperó y no falleció. Pero como les digo, esa es la excepción, ¿no? Luego viene la depresión, por supuesto, la tristeza. Uno siente el vacío, siente la ausencia, ¿no? Entonces, ese es un proceso normal y natural, ¿no? Por eso cuando, por ejemplo, yo tuve la ocasión de estar cerca de una familia que los dos, el hijo mayor y la hija,
que eran los mayores, porque los demás eran un poco menos en edad, no lloraron, no manifestaban absolutamente nada, parecían los hombres de hielo, ¿no? Hombre y mujer de hielo. Entonces yo los observaba, porque ellos tenían pues la responsabilidad primero de hacer toda la documentación, etcétera, etcétera, eso bueno, desagradable, triste, pero necesario, ¿no? No hay otra forma de evitarlo. Se encargaron de todo el proceso administrativo, se puede decir, para todos los servicios funerarios, ¿no? Y durante todo ese tiempo en ningún momento manifestaron ni un tipo de emoción ni de sentimiento, en absoluto. Entonces todo el mundo los miraba y decía, pero, ¿qué le pasa? El Alberto no dice nada, no llora. Mira, Sonia no expresa nada, tiene una expresión en la cara que no dice nada. Entonces los tíos, incluso los hermanos, le preguntaban si se sentían bien, y decían que sí, sí estaban bien, todo está correcto, ¿no? Así, tajantes, fríos. Entonces se acercaban a mí, me decían, Lourdes, pero ¿qué les pasa a mis hermanos? Me decía uno de los hermanos menores, ¿no? Es como si no sintieran nada, me preguntaba a mí. Yo le digo, no, sí lo sienten. Lo que pasa es que lo están enmascarando porque en estas circunstancias, ellos son ahora la cabeza de familia. Calma, le digo, eso va a pasar, ¿no? Y así los tranquilizaba. Y también se dieron cuenta de la familia, por supuesto, los tíos, ¿no? Los tíos de la familia, los otros primos, todo el mundo tenía que ver con la expresión que ellos tenían. Así, parecían de hielo, no expresaban absolutamente nada. Y eso pasó también en el entierro, ¿no? Y más bien, después ya tuve yo la ocasión de conversar con ellos, ¿no? Y ahí recién, o sea, cuando ya pasó todo, toda la parte formal, pasaron como 4 o 5 días, ahí recién, por ejemplo, Sonia lloró, ¿no? Más Alberto demoró un poco más, pero también se manifestó. Claro que lo hicieron conmigo, no lo hicieron con la familia, ninguno de los hermanos, en un ambiente ajeno a la familia, ajeno a la casa, nos encontramos en un lugar y pudimos conversar y se soltaron. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, ¿no? O sea, estás en todo tu derecho a sentir una depresión, a sentir una tristeza, a sentir esa sensación de vacío y abandono. ¿Por qué? Porque un ser querido se ha ido, ¿no? Tenés una vida con esa persona y ya no está. Entonces tienes todo el derecho a sentirte, entre comillas, abandonado. Sí, pues, nos abandonó, se fue, cumplió su ciclo en este mundo terrenal y ahora está en un mundo mejor, ¿no? Luego viene ya la aceptación, ¿no? Es la quinta etapa, la quinta fase es la aceptación. Es cuando ya empezamos a recordar a la persona con nostalgia, sí, pero podemos esbozar una sonrisa en nuestro rostro con los recuerdos bonitos, ¿no? Nos atrevemos a abrir ese pequeño baúl de los recuerdos y poderlo mencionar sin echarnos a llorar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que entre una etapa y otra, para todos no es igual. Hay unos que se pueden quedar en la primera fase, ¿no? En una negación total, incluso ni siquiera se atreven a ir ni al velorio, ni al entierro, bueno, ahora que se puede, ¿no? En aquellos momentos de COVID, de más de emergencia sanitaria, pues no se podía, así que ni modo. Pero estas son las fases que sí o sí se van a vivir como ser humano siempre, ¿no? En cualquier parte del mundo donde estés. Estas son las etapas que van a involucrar el proceso del duelo y la pérdida, el ser humano, para el ser humano, sin importar qué idioma hable, en qué país se encuentre. Esto es universal. ¿Ok? Sigamos. Bueno, ¿se dice que el COVID-19 es un duelo traumático? Sí. ¿No? Dice, la muerte de un ser querido ya de por sí es una vivencia difícil para todos nosotros. Lo que hace que un duelo sea de más difícil elaboración y justamente la imposibilidad de anticipar los acontecimientos y la dificultad de poder regular su impacto emocional. Se considera, dice, un duelo traumático cuando es rápido, ¿no? Es una rapidez terrible. Se falta tiempo para asimilarlo, ¿no? No poder graduar el impacto. Es sorprendente, nos sorprende, es sorpresa. No hay una anticipación, no podernos preparar para lo que viene. Esto pasaba en todo el proceso, ¿no? En el momento más crítico de la pandemia, ¿no? Hay una gran incertidumbre, ¿no? Tiempo de espera sin saber cómo está, si evoluciona bien, si evoluciona mal, si el oxígeno es suficiente. Solamente los médicos nos avisaban que faltaba oxígeno. Sí, pero no nos decían más tampoco, ¿no? Y no poder predecir los acontecimientos. Esto es algo que realmente ha impactado mucho en muchas personas, en muchas familias, ¿no? Muchas familias. Luego tenemos la impotencia, ¿no? La impotencia,
la no capacidad de respuesta, el no poder hacer nada, porque teníamos a nuestro paciente en el hospital y no podemos hacer más, ¿no? Nos limitamos a traer las medicinas, lo que necesitaba, el oxígeno lo conseguíamos de donde sea, pero más que eso no podemos hacer, ¿no? La incomprensión, dice, falta de información adecuada, no poder entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque los encargados sanitarios, los médicos o enfermeras, tampoco no salían a decirnos las cosas como eran. Entonces veíamos de parte de ellos una insensibilización y una falta de comprensión en relación a lo que estábamos nosotros viviendo, ¿no? Luego viene la soledad en el momento, falta de contacto, de contención, no poder ser sostenido. Claro, ¿por qué? Porque sabemos que nuestro paciente adentro está pasándola realmente mal, pero no podemos hacer nada en relación a ello, ¿no? Y a nosotros nos duele la soledad por la cual está atravesando el paciente que tenemos dentro de ese centro sanitario, ¿no? Dentro de ese hospital. Entonces, esa soledad del momento es realmente muy dura, ¿no? Y muchos lo han vivido seguramente. Luego viene la soledad posterior, falta de relaciones reparadoras, no poder hablar de lo sucedido. Esto yo lo viví de cerca con algunas amistades, ¿no? En relación a la impotencia de no haber estado con el familiar que falleció, el haber sentido de alguna manera la soledad de ese paciente, de ese familiar, que no tuvo a su lado a nadie más, que quizás una enfermera desconocida, que a lo más que pudo quizás, ojalá, cogerle la mano para despedirlo, ¿no? Y después no querían ni siquiera mencionar el tema. Es lo que se llama la soledad posterior, ¿no? Y el desbordamiento, la intensidad emocional tan alta y no poder autorregularse, es todo junto, ¿no? Es ese conflicto de emociones, todas juntas a la vez y no sabemos ya realmente qué hacer, qué sentir, qué pensar, ¿no? Hubo un desborde total. Eso les ha pasado a muchas personas, ¿no? Y eso es algo que nosotros lo tenemos que decir para poderlo identificar, porque eso está volviendo a pasar, ¿no? Esas son circunstancias que ahorita se están volviendo a pasar porque las personas se están descuidando, ¿no? Hay muchas de las que están falleciendo, incluso yo veía un reportaje en la mañana, en las noticias, que decía que las personas que están falleciendo son aquellas que no se habían vacunado o no habían completado la tercera dosis, ni siquiera la tercera dosis, o sea, se habían quedado solo en la primera y la segunda. Pero como tenían otras patologías, ¿no? Presentes, entonces, y encima el COVID, cuando no estaba completada las dosis de prevención, entonces se habían complicado más y eso les había ocasionado la muerte. Entonces, por favor, yo sé que hay muchos pensamientos en relación a las vacunas, pero es algo que sí está haciendo efecto, nos está salvando. ¿Okay? Luego dice, ¿el duelo por COVID cumple todos estos criterios de duelo traumático? Sí. Dice, estos factores asociados a la naturaleza traumática de la muerte y la falta de apoyo social están considerados como dos de los factores que predicen complicaciones de duelo. Los síntomas naturales de duelo, como la añoranza, las preocupaciones acerca de la forma que tuvo lugar la muerte, la culpa o el enfado persistente. Estás enojado, por supuesto que estás enojado, ¿no? No puede haber hecho más, ¿no? Interfiriendo en la vida diaria de la persona por un tiempo prolongado, en muchos casos sí, ¿no? Pudiendo acabar en un desorden por duelo prolongado, un DDP, exactamente, ¿no? Esto se llama desborde de duelo prolongado. Muy posiblemente asociados con síntomas o diagnósticos del síndrome de estrés postraumático, también, ¿no? Y depresión o ansiedad, o trastornos de depresión y ansiedad. Esto sí yo lo he visto de cerca, ¿no? Yo todavía estoy asesorando a una familia que tuvo la pérdida de 3 personas, ¿no? 3 familiares murieron por COVID. Entonces, este asesoramiento que yo les doy justamente es porque ellos están teniendo ahorita un duelo muy prolongado, ¿no? Ya prácticamente se ha cumplido un año. Y en ese momento todavía no habían vacunas. Pero ahora, bueno, gracias a Dios ya hay, ¿no? Ahora todos los que sobrevivieron, gracias a Dios, están vacunados y la vida continúa. Dice, los estudios de investigación señalan como consecuencias comunes en los desórdenes de duelo, entre otros, aumento de suicidios, sí es cierto,
Diagnósticos psiquiátricos también, aumento de conductas de riesgos para la salud, como el abuso de sustancias como el alcohol, el aumento de problemas cardiovasculares, incluso a veces, si en algún momento alguien por ahí tuvo un cáncer, pues le revive el cáncer o le da cáncer también, ¿no? Y en el caso de sustancias como el alcohol, también puede ser la ingesta de drogas, ¿no? O la ingesta de medicamentos, fármacodependientes también, ¿no? Debemos señalar la importancia de cómo una intervención temprana, diseñada específicamente con un objetivo preventivo, puede favorecer el curso hacia un duelo normal y saludable y evitar así una posible patología del duelo. Pues es así, nuestro trabajo como tanatólogos justamente está dirigido a este aspecto, ¿no? A poder tener una intervención temprana, ¿no? Y como cada individuo tiene su forma de abordar su duelo, entonces la intervención es temprana, sí, pero es personalísima, ¿no? Es muy individual. Y es más, en la familia pues se fue la mamá, se fue el papá, se fue uno de los hermanos, ¿no? Pero quedan los hijos, que no son adultos, pueden ser adolescentes, pueden ser niños. Entonces, el abordaje del duelo en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos es de un enfoque diferente. Y está en función también a la personalidad de cada uno. No todos reaccionamos de la misma manera. No todos sentimos de la misma manera. ¿Ok? Entonces, eso es algo que por eso nosotros los tanatólogos tenemos que trabajarlo con mucho cuidado, con pinzas. Porque cada ser humano es único, es irreemplazable, ¿no? Y es auténtico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la forma de abordar este tema. Luego dice, características específicas del duelo por COVID. Dice, ante la muerte de un ser querido, el doliente experimenta un sufrimiento asociado a los múltiples aspectos concretos de la pérdida, que está la negación, la ira, la tristeza, la nostalgia, a veces la culpa, ¿no? Porque dejaste pendientes. Y como tuvo que ser evacuado del hospital, ya no hubo forma de que lo volvieras a ver, ¿no? También están las circunstancias que rodean la muerte, la historia de la relación con el ser querido y los recuerdos, la afección del entorno social y familiar, las emociones y reacciones físicas experimentadas y sus distintas maneras de afrontar. Son áreas de la vida del doliente que van a resultar afectadas, cada una de ellas en aspectos específicos. Habrá personas que familiares que empiecen a somatizar esas emociones no trabajadas, ¿no? Puede ser una fibromialgia, puede ser dolores de cabeza, ¿no? Puede ser dolores musculares, ¿no? O sea, tantas formas como el cuerpo puede manifestar esas emociones contravenidas, esas emociones que se entrelazan, pero al mismo tiempo tampoco no se entienden, ¿no? Es como un choque de emociones y todo nos pasa en un solo cuerpo. Entonces, el cuerpo empieza a somatizar esas manifestaciones emocionales desbordadas y no trabajadas, ¿no? Luego utilizamos para referirnos a estos aspectos concretos el nombre de ¿qué? De tareas. Veamos cuáles son. Las tareas relativas a las circunstancias de la muerte. Dice, esto no tenía que haber pasado. Pues sí. Impotencia y culpa por no poder atender a las personas apropiadamente en el domicilio, ¿no? La vivencia del ingreso y la separación. Recuerdo real o imaginado, solo sé lo que me explicó el vecino, ¿no? Luego, incertidumbre en el tiempo de espera. La espera de la llamada del médico. Eso cuando estamos, pues, no estamos permanentemente en el hospital, sino nos quedamos en casa, o nos quedábamos en casa, ¿no? Y esto también puede volver a pasar si es que nos seguimos descuidando. ¿Ok? Entonces, sigamos. Información confusa o falta de información. No disponer de toda la información acerca de cómo han sucedido los hechos. Necesito saber cómo fueron esos momentos. Relación con los profesionales, es decir, con los médicos, enfermeras, ¿no? Y posible contrariedad o enfado. Sí, pues yo he visto, bueno, es más, por televisión se ha visto que a veces el familiar se le va encima al médico, se le va a la enfermera, hasta le propicia algún golpe, ¿no? Esas son reacciones, claro, totalmente desbordadas, no justificadas, porque la violencia no se justifica, pero es ese enfado y esa frustración por no saber y no te saben decir realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Percepción de que el ser querido ha sufrido, ¿no? Me lo imagino allí agitado, dice,
¿no? Me lo imagino allá agitado, pero que nadie lo pueda tranquilizar, ni una cara conocida, ¿no? Percepción real o imaginada de la soledad. Claro, estás ahí solito, ¿no? Tú lo imaginas a tu familiar ahí en la parte de COVID, de pacientes COVID, solito, ¿no? Claro, muchos más pacientes, pero no hay nadie, una mirada que te diga acá estoy, ¿no? Se sentía solo, claro, nos necesitaba, claro que sí, pero lastimosamente en momentos de emergencia sanitaria como los que hemos pasado y seguimos pasando, estas son circunstancias que no podemos evitar, ¿no? No poder acompañar, no poder cuidar en la enfermedad, son sentimientos de impotencia y de culpa. Exactamente. Entonces, estas son las tareas, ¿no? Que se quedan como pendientes, ¿no? Son situaciones reales, sí, que se están volviendo a vivir, ¿no? Que se vivieron intensamente durante mucho tiempo, ¿no? Pero que se están volviendo a vivir. Y eso es algo que no podemos olvidar, ¿no? Tenemos que entender que realmente el coronavirus ha venido a quedarse, ¿no? Y que tenemos que ser valientes, y no solamente valientes en el sentido de cuidarnos, sino que tenemos que ser valientes si realmente nos toca vivir una situación de estas. Sigamos. Comunicación de defunción, ¿no? Recuerdo vívido del momento de la noticia. No poder estar presente en el momento de la muerte. Impotencia, culpa, rumiación. Rumiación quiere decir que estás como en ese momento dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo y no sales de eso, ¿no? No poder despedirse. Las cosas que se hubieran gustado poder decirle a nuestro familiar. Falta de información precisa sobre los detalles de cómo han sido sus últimos momentos. Esto nadie nos lo va a poder decir, ¿no? Sufrimiento asociado a no poder cuidar y ver el cuerpo por última vez. Sí, pues. ¿Por qué? Porque no hay forma, ¿no? Cuando ocurre esto en el hospital, pues la directiva sanitaria es envolver el cuerpo, ¿no? Para que esté listo para el crematorio, ¿no? Dificultades en aceptar la realidad de la muerte. Tengo una sensación de irrealidad. Claro, porque es tan impactante todo este proceso que te parece hasta irreal. Dice, no, esto no me puede pasar a mí, esto no puede estarme pasando a mí, no puede estarle pasando a mi familia. No, mi mamá está en la casa, mi papá está en la casa, no, están de viaje. O sea, puedes decir cualquier cosa, porque es muy duro, no es fácil. ¿Okay? El momento de la recogida de las pertenencias. Claro, si es que nosotros como hijos, aquí por ejemplo acá está lo que les decía, ¿no? Este es el personal sanitario, esta es la cama ya vacía, este personal sanitario que está envolviendo el cuerpo para ser entregado a la funeraria. Dice, el momento de la recogida de las pertenencias, muy impersonal, en una bolsa de plástico. Sí, pues, ¿no? Acá el personal sanitario te da las ropas que llegó, las prendas que llegó, lo que era sus pertenencias, y te las da en una bolsa. Esto es lo que queda de él. No te puede dar más. Incluso, y es más, en el momento del COVID ya no te da nada, ¿no? Ahora, hasta donde yo sé, ya no te entrega nada, porque todo se crema, ¿no? Luego está la ausencia de rituales significativos de despedida. Claro, por ejemplo, como le mencionaba hace un momento, los santos óleos. No hay forma que, por más creyente que seas, ¿no? Puedas tú facilitar a tu familiar la presencia de un religioso para que pueda darle la bendición antes de partir. No hay forma. No poder despedirse todos juntos. Eso es así, ¿no? La disposición del cuerpo o el entierro, ¿no? Tengo que ir a recoger una urna con las cenizas. Nos dejaron solos con el féretro en una sala vacía, ¿sí? Pues porque no se podían hacer velorios, ¿no? No sabemos dónde está el cuerpo. Claro, porque el cuerpo pasa y en muchos casos, ¿no? En muchos casos, el crematorio, como no se puede ver, y si no ponen bien la etiqueta de quién era la persona, realmente a veces pudo haber habido casos de confusiones, ¿no? O sea, puede ser una persona por otra. Realmente nunca lo sabremos, pero que nos quede con la tranquilidad de que en su momento pudimos hacer estos actos religiosos, ¿no? Pudimos que esa urna que nos entrega, confiemos en que era la original, en que era la que era nuestra, ¿no? Y de todas maneras, esa urna, hacerle su ceremonia, hacerle su misa, ¿no? Los que son creyentes. Porque eso te va a dar a ti la tranquilidad de que le estás dando, ¿no? Ese reposo religioso dentro de su creencia,
dentro de su vivencia, de su particular sentimiento religioso, ¿no? Respetando cada una de las religiones, el que fuese, ¿no? El que fuese. Y los aspectos legales. Desgraciadamente son aspectos que no podemos negar, que tenemos que abordarlos sí o sí, ¿no? Es lo que yo les contaba de este chico Alberto y Sonia, ¿no? Entonces ellos se encargaron de todo ese aspecto. Sin embargo, no manifestaron absolutamente ningún tipo de emoción durante todo el proceso. ¿Mm? Y las complicaciones debidas al confinamiento. Bueno, sí, pues, ¿no? En estos momentos de COVID, en la peor etapa, ¿no? No podíamos ni siquiera ir al cementerio. Como dicen, nos entregaban las urnas y nos dejaban una sala vacía, porque no había ni siquiera quien nos acompañe. Pero esas circunstancias pueden volver, ¿no? Porque estamos volviendo a incrementar los fallecimientos por COVID. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, por favor, y también decírselos a nuestro entorno, ¿ok? Dice, estas son algunas de las tareas relativas a las circunstancias de la muerte por doliente, ¿no? Que el doliente por COVID-19. Dice, las expresan en forma de preocupaciones, síntomas de estrés traumático y acompañadas de emociones como tristeza, culpa, enfado y ansiedad. Así es, ¿no? Deberán ser abordadas en el momento adecuado para poder explorarlos y elaborarlos con el fin de que dejen de causar un sufrimiento tan intenso. Si no se resuelven en forma adecuada o se estimula una intervención de descarga sin que la persona en duelo tenga recursos para regular la emoción desbordante, puede generar en el tiempo sintomatología asociada al síndrome de estrés postraumático. Por supuesto, porque definitivamente es un gran estrés y es traumático porque tiene en sí tantas emociones juntas, ¿no? La ira, la culpa, a veces el resentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no te avisaron a tiempo y lo llevaron a tu familiar al hospital y no te dieron ni tiempo de verlo antes de ir, ¿no? Si es que no se vivía en la misma casa, ¿no? Muchas circunstancias, muchas emociones encontradas, ¿no? Dice, los duelos traumáticos como el causado por COVID-19, las tareas relativas a las circunstancias de la muerte, suelen estar más presentes y accesibles en los primeros momentos del acompañamiento. Cuando la realidad de la pérdida ha podido ser aceptada y el nivel de respuesta al trauma se ha mitigado, la persona en duelo puede interiorizar una imagen de su ser querido y conectar con todos aquellos aspectos de la relación compartida que le causan dolor. Así es, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos a un señor bastante mayor aquí, está mirando fotos. Volveremos a vivir con su recuerdo. Pues es así, ¿no? Recordemos a las personas que ya no están, pues, en su mejor momento, ¿no? Abramos nuestro cofre de recuerdos con los mejores recuerdos. Sonriente, feliz, ¿no? Colaborativo, gentil, chistoso, creativo, fregado, renegón, pero así lo recuerdas con cariño. Recuérdenlo de esa manera, ¿no? Sigamos. Estas tareas son universales y las encontramos sin matices en todas las vivencias del duelo. Dice, el futuro no vivido, claro, ya no está, ¿no? Afligirse por él o ella ya no podrá vivir, y también por el futuro imaginado juntos. No ver crecer a los hijos o a los nietos. La esperada jubilación nunca llegó, ¿no? O compartir una vida juntos. Cuando, por ejemplo, el que parte, pues o el que partió fue un padre de familia, pues qué sé yo, 35, 45 años o 50 años, ¿no? O menos. ¿Mm? El presente no vivido. No poder imaginar el presente sin él o sin ella, ¿no? El espejo roto, dice, la pérdida de lo que él o ella daba, lo que se recibía de esa persona y esa pérdida del rol. ¿Por qué? Porque cuando una persona se ausenta, una persona fallece, en la casa todos tenemos un rol. Entonces, cuando una persona ya no está, sea la mamá o sea el papá, incluso los hermanos, o sea, cada integrante de la familia tiene un rol. Cuando esta persona ya no está, alguien de la familia necesita una reorganización. Alguien de la familia tiene que hacer lo que esta persona hacía.
porque la unión de lo que él hacía con el resto es que la casa funcionaba. Entonces, al no estar ya esta pieza tan importante, pues las personas que quedan tienen que abordar ese rol. Y ese es un proceso de asimilación, de aceptación, de reorganización familiar, ¿no? Por eso se dice pérdida del rol, claro. Ya pierdes tu rol, sí, porque tienes que reorganizar ahora, en la ausencia de esa persona, qué es lo que se va a hacer ahora, cómo va a ser ahora la dinámica en el hogar, ¿no? Dice, me hacía sentir única, especial, era mi apoyo, sentía que era útil. Claro, es que las personas a veces no las valoramos en la medida que están con nosotros, las empezamos a valorar cuando ya realmente no están, ¿no? Me hacía sentir, dice, una buena madre o un buen esposo, ¿no? Y era el puntal de la familia. Bueno, sí, pues, ¿no? A veces pasa cuando se va el papá, ¿no? O el hijo mayor. A veces, el hijo, cuando ya no está el papá, el hijo mayor es el que asume en forma así, inmediata, el rol de, como cabeza de familia, ¿no? Y pues esas son las cosas que tenemos que aprender. Y como les digo, estas son situaciones como seres humanos que las vamos a vivir en cualquier parte del mundo donde estemos. No solamente acá en Perú, en todas partes. Porque el ser humano es ser humano. Y estas emociones lo van a embargar, se encuentre donde se encuentre. El idioma que hable, el color de piel que sea, no importa. El ser humano es el ser humano y va a vivir todas estas situaciones de la misma manera. En muertes súbitas, dice, o donde el acompañamiento ha sido posible, no ha sido posible con el caso del COVID, estas tareas o asuntos pendientes pueden generar mucho malestar. El doliente siente que ha perdido la oportunidad de cerrar o completar la relación y lo manifiesta con expresiones como, no me he podido despedir, tantas cosas que tenía por decir, no he podido ir al funeral. Claro, así es. Porque recuerden que de esta forma eran que eran entregados los féretros, ¿no? Y estos féretros eran los que iban a los crematorios, ¿no? Entonces, no esperemos que estas situaciones se repitan de esa forma, ¿no? Tenemos que ser más conscientes de nuestra salud, más conscientes de lo importante que es cada uno de los integrantes de nuestras familias, de nuestros amigos, ¿no? Y si por ahí alguien se relaja, pues hacerle ver, ¿no? Que tome conciencia de que estas situaciones se pueden repetir si es que no mantenemos las medidas sanitarias básicas con las que estamos aprendiendo a convivir desde ya. Y eso va a ser para siempre, porque pasa esta pandemia y pues vendrá otra, porque así es, ¿no? Esperemos que no sea tan pronto. Bueno, ya tenemos otra en camino, ¿no? Que es la del mono, ¿no? Este virus del mono, pero bueno, esperemos que no llegue para tanto. ¿Ok? Sigamos. A ver, ahora empezamos con lo que es el abordaje tanatológico. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Dice, relación, vincular y mitigar la sensación de aislamiento y soledad. Escuchar, responder a las necesidades relacionales. Facilitar, animar a la expresión de la historia y las emociones. Informar, facilitar la psicoeducación sobre el duelo para el funcionamiento diario, ¿no? O sea, cómo aprender a manejar esas emociones, ¿no? Esas pérdidas. Normalizar, validar la experiencia, dar contención o de esos primeros auxilios en la regulación de las emociones. Orientar, explorar y reforzar la red de apoyo y asesorar, ¿no? Detectar nivel de riesgo y síntomas predictores de complicaciones del duelo, ¿no? Y derivar, si fuera necesario, facilitar la derivación a recursos más adecuados según el nivel de riesgo percibido. Por ejemplo, yo he derivado algunas asesorías al especialista, por ejemplo, al psiquiatra y al psicólogo. ¿Por qué? Porque la persona, en la indagación que yo hice, en el asesoramiento por el tiempo que estuvo conmigo, yo pude percibir claramente que ya su tema de duelo ya no era manejado por él y necesitaba medicación, necesitaba un soporte clínico. Entonces, en esos casos yo sí he derivado tanto al psiquiatra, ¿no? Como al psicólogo. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿no? Entonces, pero tenemos que estar atentos. Nosotros tanatólogos no somos los dueños de la verdad de ninguna manera. Solo somos un ente, un eslabón de soporte, ¿no? Pero como en el caso que yo encontré, sí necesitaba ya una prescripción médica especializada. Y no me equivoqué, porque después, conversando con la familia, pues me dijeron de que sí, efectivamente,
esta persona mucho tiempo ha estado en tratamiento, lo dejó por un tiempo porque ya se creyó que estaba muy bien. Bueno, aconteció todo el tema de la pérdida y volvió. Todo ese estado anterior volvió. Y era lo que yo pude percibir. Entonces, definitivamente, se tuvo que derivarse al psiquiatra, porque esta persona necesitaba medicación adecuada. ¿Sí? Bueno, había antecedentes, pero en algunos casos no hay antecedentes. Y es la percepción del diagnóstico que uno puede hacer, ¿no? Con las conductas y las actitudes que va a tener. Por eso es necesaria la evaluación del especialista, ¿no? Dice, la terapia de duelo es una intervención empática y sintónica, donde el terapeuta ayuda a la persona en duelo a regular estados emocionales y afectivos desbordantes, elaborar e integrar las tareas del duelo presentes, integración somatoemocional, cognitivo, ¿no? Comportamental. Desarrollar una nueva narrativa sobre la propia vida que incorpore el impacto de la pérdida. Es decir, ¿cómo hago yo para seguir? Si no está él, si no está ella, ¿no? Entonces, eso es algo que a veces se tiene que aprender, ¿no? Y si para eso necesitas una mano amiga, pues bien, acá estamos. Acá estamos para ayudarte a que des esos nuevos pasos, porque es ya con la pérdida, la partida de esta persona, se cerró un ciclo. Hasta ahí quedó la historia con esta persona. Ahora tienes que elaborar tu propia historia, seguir, continuar la vida. Y eso a veces no es fácil y necesita ayuda, pues bien, acá estamos, ¿no? Renovar el compromiso con la vida y con los demás, claro, con los que se quedaron, con los que están ahí esperando por ti, ¿no? Para algunos dolientes incluye mantener un vínculo fructífero con el ser querido fallecido. Claro, a veces se nos da por hablar como si estuviéramos hablando con la persona que se fue. Sí, a veces eso es terapéutico, sí. Pero eso también tiene sus procesos, ¿no? No te puedes pasar hablando de esa forma mucho tiempo. Eso es un momento, ¿no? Y hay circunstancias en la vida en que puedes hacer eso, sí, ¿no? Y me ha pasado a mí también, ¿no? Pero no es que yo esté permanentemente hablando con esa persona que antes tenía, ¿no? Eso no es así, eso no está bien. Ahí está pasando algo, ¿no? Bueno, llegamos a las conclusiones. Dice, se identifica que las primeras etapas del acompañamiento, los indicadores prematuros de desorden, de duelo prolongado, síndrome de estrés postraumático o depresión. Ajustar las intervenciones específicas preventivas a estos síndromes, promoviendo el duelo saludable, ¿no? La psicoterapia y el acompañamiento en duelo deben realizarse incorporando herramientas avanzadas para la prevención y el tratamiento del duelo complicado, integrando además técnicas específicas del tratamiento del trauma. Porque es un trauma, claro que sí. Es muy duro, ¿no? Es un trauma, claro, ¿no? Por eso es que tenemos que abordarlo con los conocimientos necesarios y con la sensibilidad para poder integrar, ser ese eslabón de apoyo para las personas que están en este proceso tan difícil. Ok, dice, ayudando a otros a escalar el difícil proceso del duelo. Pues bien, eso ha sido lo que yo les tenía para hoy, ¿no? Aquí tienen mi teléfono, cualquier consulta, cualquier asesoramiento, pues hacemos una cita y yo puedo estar con ustedes, ¿ok? A ver, volvamos. Ok, eso es lo que yo les tenía para hoy. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quisiera hacer un comentario, alguna pregunta? Estoy ocupada. ¿Sabes cuándo va a salir o a qué hora va a salir? Hola Inés, ¿cómo estás? A ver, ¿alguna pregunta por ahí o alguna inquietud al respecto? Erika. No, todo muy Hola, bien. hola. Muy explicado el tema, me encantó cómo lo explicó, de verdad, y un tema muy importante, muy, muy importante. En estos días Ay, mucho qué más. bueno. Felicidades, profe. Gracias, gracias. A ver, ¿alguien más? Josefina Castro. Sí, estaba.
Mire, le cuento que en Ecuador pasó todo eso, lo que usted dice. Se perdieron muchos adultos mayores, no, nunca se encontraron el cuerpo de ellos. Pero sí hay un caso de una vecina de 70 años, jubilada, que se le murió el hijo. Lo más frustrante que ella fue lo que vivió cuando se le llevaron el cadáver del hijo. Permaneció en su casa 3 noches porque como eran tantos muertos, no sabían cómo llevarse. ¡Ay, Entonces quedó en la Dios! casa de ella, quedó 3 noches. Cuando Mm, se le llevaron el cadáver, lo pusieron en una funda y lo llevaron arrastrando al cadáver en la funda, en el suelo. Entonces, cada que yo converso con ella, después se le murió otro hijo, pero cada que converso con ella llora. Llora y llora y llora y llora. Y yo le mandé, como es parte del seguro, yo le he mandado ya que vaya, coja cita para un psicólogo, a un psiquiatra. Pero los adultos mayores fueron los que más vivieron esta gente, los que más sufrieron. sí, Entonces, claro. este adulto mayor está en su casa y todavía, eso que fue hace 2 años de la epidemia. Y esta Claro, en todo señora caso sí necesitaría soporte psicológico, ¿no? Y que alguien esté sí, cerca de ella, porque si está solita va a está, seguir anclada en su pena. está sola, Ujú. está sola, está Ay, sola. qué pesar. Se le Pero murieron no sé, si 2 los hijos. vecinos pueden organizarse de tal manera que pueda estar no tan sola, ¿no? Acompañada en diferentes momentos, que no se sienta tan sola, porque se está echando Sí, la pena. sí, ella se está echando la pena. Tiene un Claro. hijo, un hijo que no se lleva con la nuera, pero ella está en su casa, una casa bien grande, bonita, pero ella sí, ella está echándose a la pena. Tengo otra adulta mayor también que se le murió el esposo, vive con una hija, pero la hija no la toma mucho en cuenta, pero ella también está con una depresión grande. En Ecuador no se ha tomado en cuenta los adultos mayores, no, no hay importancia. Los adultos mayores sí están, la mayoría necesitan de un adulto, de un psicólogo, un psiquiatra, porque en Ecuador sí están sufriendo los adultos mayores. Mire, pues. Bueno, faltan de políticas en relación al soporte y al apoyo, pues, ¿no? Qué pesar. Pero bueno, tú que ya sabes el tema, entonces quizás podrías conversar con ella, ¿no? Sí, yo voy por allá, converso con ella, como ella es de seguro, yo soy secretario del centro de salud aquí de mi floresta, no la puedo Ujú. ayudar, pero el seguro sí la puede ayudar. Ah, bueno. Bueno, pues qué pesar. A ver, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Hola Inés, ¿cómo estás? No te escucho. Está bloqueado tu audio, Inés. A ver, ahora. Ahora sí se te escucha. Ya, gracias. Buenas noches. Buenas Me he noches. demorado un poquito para ingresar. Ah, no te Muy preocupes. interesante el tema que has abordado, de verdad. Yo también pensé eso, que cuando estaban con COVID los pacientes, tanto familiares como padres, ¿no? Que por qué dejarlos solos, ¿no? Porque quizás ellos han querido un aliento, darle una palabra de aliento, ¿no? Para no dejarlos solos. Eso yo me di cuenta porque también falleció un gran amigo, que me enteré tarde, por supuesto. Me dio tanta pena porque hemos trabajado juntos, nos hemos bromeado. Y yo dije, pues, pero el paciente yo creo que no debe estar solo. Yo sé que ¿cómo se llama? Esta sala UCI es muy delicada, Sí, ¿no? sí, sí. Pero siquiera Sí, es uno que una ingrese zona, bien, zona restringida dentro de un hospital. Cualquier hospital, no hay forma. sí, yo sé, pero no hay forma cómo se pueden ni protegiéndose, ni No, protegiendo, ¿no? no. No, No, es una no, zona restringida, debe, alto restringido. No se sí, puede. O pues, sea, lo que sí, pasa es que pues. esas son normativas dentro de un centro hospitalario, entonces no hay forma que puedas entrar. Mm, Eso era justamente no llegar a ese punto es lo que se quiere. ah, No llegar a ese porque, punto. Porque en la debe- zona de cuidados intensivos, sí, la vulnerabilidad de los pacientes es tan alta, ¿no? Que no se puede contaminar, no se puede contaminar el ambiente. Todo está esterilizado.
Entonces, Ya. el hecho que entre alguien, así sea para verle un ratito, hay algunos casos que, dependiendo, en el caso de COVID, por ejemplo, era cero tolerancia, ¿no? Ya. Pero en algunos otros casos, que está en cuidados intensivos, sí, pues a veces permite que ingrese una sola persona. Pero en el caso de la emergencia sanitaria por la que hemos pasado, pues estaba así, cero tolerancia, no había acceso para nadie, solo el personal sanitario de esa zona. Porque incluso dentro de todo un hospital no todos podían entrar a la zona COVID, solo era un grupo, una Claro. selección de personal, tanto médicos como enfermeras, que podían tener acceso a esa área, no todos tampoco, por más médico o enfermera que fueras. Ya. Porque en la emergencia sanitaria se manejan esos parámetros de estándares muy altos en seguridad sanitaria. Ay, Es así. ¿sabes por qué te digo, Lourdes? Porque mira, yo creo que esto del COVID, no sé, quizás estoy equivocada, pero esto creo que se dio antes del 2020, me parece. Porque mira, mi madre estuvo mal y esto, de un momento a otro, se puso mal, no podía respirar, le faltaba el oxígeno. Y yo dije, y el doctor dijo que era fibrosis pulmonar. Mi madre nunca fumó, ¿no? Nunca fumó ni tampoco trabajó pues con carbón, esas cosas, ¿no? No, ¿para qué? Pero mis hermanas y yo hemos estado en sala UCI, ¿no? A Dios gracias, no hemos tenido nada de COVID. Y yo decía a mi mamá, entonces ha muerto con COVID, porque no tienes la menor idea cómo se ingresaba al hospital, ¿no? Y ya cuando mi mamá falleció en una semana, porque más tiempo no se le daba de vida, yo decía, y ahí después al mes prácticamente, porque mi mamá falleció un 4 de febrero, ya en marzo dieron la alarma, pues que fue para todas las personas, a nivel nacional e internacional, que se declaró el COVID, ¿no? Claro. ¿No? Se declaró Sí, el pues, COVID. claro, lo que pasa es que, bueno, se declaró el COVID cuando ya estaban literalmente en varios países, porque ya se generó la alarma mundial, ¿no? Pero Ya. realmente, pues, así acierta, con precisión, nunca sabremos cómo fueron los inicios. Porque a veces los estados, los países, pues no dicen las cosas como son, dicen verdades a medias, ¿no? Y esto es algo que nosotros, simples mortales, no vamos a poder cambiar, porque detrás de Sí, eso hay pues sí. muchos intereses económicos, políticos, y sabe Dios qué más que nunca sabremos. Pero ¿para qué preocuparnos por eso? Lo importante es que ahora ya sabemos cómo es, ¿no? Lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Sí, Y claro. tenemos la forma de prevenirlo, con las vacunas y con las indicaciones sanitarias básicas que tenemos que tener, ¿no? Claro, O sea, sí. así es. Eso Sí, es pues, lo real, lo concreto. De aquí en adelante. claro. Porque las variantes van a seguir viendo variantes. Quizás Sí, ni siquiera va a ser ya cuarta dosis, quinta, séptima, octava. Ay, no sé cuántas dosis más serán, no sé. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Es verdad, sí. A mí también me falta la cuarta vacuna, lo mismo que a mi paciente, ¿no? A mi hijita. También a ella le falta la vacuna, la cuarta. Yo también a veces digo, Dios mío, digo esto, ¿cuándo acabará esto? Porque nuevamente creo que pero a veces la misma gente no quiere colaborar con taparse la boca cuando hay bastante gente, aglomeraciones. Y justamente por eso es que los índices de fallecimientos por COVID se han incrementado, porque muchas de las personas que están falleciendo ahorita, son aquellas que no han cumplido su récord de vacunas, o está incompleto, ¿no? O estaban vacunadas y se expusieron mucho a lugares muy contaminados, sin las restricciones de distanciamiento o de mascarillas por lo menos, o el alcohol frecuentemente, o lavarse las manos, ¿no? Y ya tenían patologías presentes. Entonces, lo que realmente los lleva a una complicación mayor es sí, el virus en menor valía, sí, menor intensidad, sí, pero con las complicaciones que ya tienen otras patologías, ahí es donde realmente se complica todo. Y eso muchas veces los lleva a la muerte. No necesariamente específicamente solo COVID, ahora. Sí, pues, porque ahora está el otro virus, ¿no? Claro, ahora el otro virus, claro. Sí. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Efectivamente, hay que tener cuidado y sobre todo también respetando el distanciamiento, ¿no? Y respetando esas cosas. Y en lugares públicos el uso de mascarillas, porque tú no sabes en qué condición está la otra persona. Efectivamente. De repente ni siquiera es COVID, puede ser TBC también. Efectivamente, claro. Sí, a veces uno no sabe, pues, ¿no? Claro, ¿no? Sí, influenza.
Sí, eso es cierto, ¿no? Claro, entonces, Esperemos, pues, que este precaución, gobierno... ¿no? Por precaución, más que por Claro, histeria, por precaución, ¿no? A veces uno, claro, la gente dice, ay, pero qué exagerada eres. Yo prefiero ser exagerada sana, ¿no? A ser descuidada enferma. Así es, así. claro, claro. Qué bonito ha estado, de verdad, bien Ok. interesante esto cada vez. Te felicito y que Dios te colme de muchas bendiciones. De verdad, me ha Gracias, encantado. gracias, gracias. Bueno, yo les tengo una sorpresa el día de hoy, ¿no? A ver, A Javi, ver, por ahí, les tengo una sorpresa. Voy a hacer el dictado de un curso de tanatología, ¿no? A pedido de varias personas, me han llegado muchos correos, muchos pedidos, ¿no? Entonces, para el 3 de noviembre estoy empezando un curso básico de tanatología y manejo del duelo, ¿no? A ver, Javi, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Es un curso de tanatología, introducción al proceso y manejo del duelo. Solo son 10 sesiones los martes y jueves de 8 a 10, ¿no? Incluye material y certificación. Está dirigido a personal de salud, ¿no? También estamos incluidos ahí los cuidadores, ¿no? Y también público en general interesado, ¿no? Es un solo costo de 280 soles y empieza el 3 de marzo y termina el 6 de diciembre, ¿ok? Entonces están gentilmente invitados y pueden inscribirse a través de nuestros correo electrónico, de nuestra página web, ¿no? O me pueden escribir también a mí, me pueden llamar y ver qué más, para cuándo quisieran todos separar sus cupos, ¿no? Entonces este es un curso introductorio en relación a la tanatología. Es necesario que estemos enterados, que estemos formados, ¿no? Porque, como dice, no solo el COVID ha venido a quedarse, en realidad vivimos en torno al nacer y al morir constantemente, ¿no? Ese es el ciclo normal de la vida, ¿no? Pero podemos ayudar y podemos ser un soporte, un eslabón de soporte y de ayuda para alguien que realmente le está pasando peor que nosotros, ¿no? Entonces, sí, podemos ser pues ese eslabón de auxilio, de soporte en este momento difícil, pues aprendamos a hacerlo como debe ser, ¿no? A veces, yo digo, a veces tu sola presencia, tu sola mirada hace más que 1000 cosas. Entonces, pero si esa presencia, esa mirada está contenida con conocimientos, con realmente orientaciones que le puedan servir de valía a esa persona que la está realmente pasando difícil, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, justamente ese es el objetivo de podemos, yo sé que acá en Perú, por ejemplo, la tanatología no está muy difundida, ¿no? Básicamente, algunas personas que están, por ejemplo, en cuidados paliativos, ¿no? Enfermeras, médicos de cuidados paliativos, pues han tenido orientaciones sobre la tanatología. Pero eso es un tema que solo se ha visto, me parece, acá en Perú, solo en círculos médicos, pero que en realidad yo creo que todos los ciudadanos deberíamos de saber sobre este tema, ¿no? Entonces, yo hice una especialización en México sobre tanatología, por eso es que les traigo ahora esta oportunidad de poder conocer, ¿no? Cómo es este acompañamiento y de qué manera realmente podemos ayudar a las personas de nuestro entorno, porque nadie está libre de nacer y nadie está libre de partir, sobre todo de estas partidas bruscas, inesperadas, fortuitas, porque así es la vida, ¿no? Nadie tiene nada escrito. Las sorpresas las da la vida y tenemos que aprender a vivir con ello, ¿no? Pero si podemos aprender con conocimientos, podemos hacer las cosas con sentido, ¿no? Con la sensibilidad suficiente, ¿no? Y con la responsabilidad también, porque el hecho de saber y aprender también te da una responsabilidad sobre quién, sobre los que no saben, ¿no? Entonces, hagamos que esta cadena, ¿no? Esta cadena solidaria de la tanatología, pues sea cada día mejor y sea cada día más grande, ¿ok? Entonces yo quiero agradecer a todos su participación, haberme acompañado. A ver, tenemos a Arturo. Arturo, ¿tienes que decir algo? Por ahí de Arturo tenía la mano levantada. Sí, sí, gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Saludos desde Ciudad de México. Hola, ¿qué tal, México, querido? Qué lindo. Tenemos muchos amigos en México. Cuéntame. Es un gusto, un placer estar. Fue un poquito tarde porque estaba en otra conferencia. Sí. Me he quedado muy grato con esto que expuso, profesora, porque ha sido muy interesante. Yo aportaría que aquí en México, igual que con nuestra América Latina, el problema de adultos mayores con COVID, muertes por COVID fue muy fuerte. Sí. Todos los adultos mayores de la región lo han sufrido
ya sea por haber perdido a un familiar por COVID o por el encierro mismo que los limitó. Porque aquí en México, a través del Instituto Nacional del Adulto Mayor, INAPAN, se han hecho encuestas y demás en donde los adultos han alzado la voz diciendo, a nosotros no se nos preguntó si queríamos ser refugiados, si queríamos que nos encerraran como nos encerraron, por ser el primer grupo de que lamentablemente corría más Claro, más vulnerable, contagio, claro. más vulnerable, exactamente. Entonces, estos duelos que nunca se pudieron dar como estábamos acostumbrados en la región, independientemente de la fe religiosa que se profesen, hicieron mella en toda la población. Sí. Aquí en México se está peleando muchísimo con los colectivos y grupos de profesionales de psiquiatría y psicología, porque no están haciendo nada por atender a la población que de alguna manera ha sido afectada psicológicamente por este encierro tan prolongado. Es cierto, la mayoría es la primera pandemia que vivimos en carne propia. Sí. Tenemos el referente de la gripe española de hace un siglo prácticamente, sí, pero no habíamos vivido esto que hoy vivimos. Y lamentablemente, con este bombardeo, con el boom de la tecnología del Internet, que también salió mucha información falsa que causó pánico, temor, ansiedad y pánico en la población en general, y el grupo de adultos mayores fue el más dañado porque no estaban acostumbrados a utilizar la tecnología, que también es algo que les ayudó porque a muchos aprendieron, tuvieron la oportunidad de aprender a estar en estos grupos de plataformas y capacitación vía Internet, pero creo que la región lo ha vivido completamente y yo espero que en Perú también se esté peleando, como usted lo ha llevado la tanatología allá en Perú. Aquí en México es aceptada, hay muchos colectivos, hay agrupaciones muy serias que están haciendo su lucha. Cuidados Paliativos maneja tanatología, también se están haciendo en otras áreas. Yo soy coordinadora aquí de una comunidad virtual de cuidadores primarios, en la cual yo me dedico a informar todo esto que usted nos ha informado y que ha sido valioso. Y sí, recomiendo que toda la gente debería de acercarse y tener, así como tenemos nuestro médico general de cabecera, tener a nuestro psicólogo y a nuestro tanatólogo de cabecera. Porque es una gran ayuda. Yo lo viví en su momento porque yo este año cumple 4 años de fallecida mi madre y ya me ayudó muchísimo el haberme acercado a la tanatología y pasar el duelo sin tanta bronca, sin tanta problemática. Claro, justamente esa es nuestra misión, ser justamente ese enlace, ¿no? Que sin necesariamente ser parte de la familia, ser un externo, pero la familia genera ese vínculo, ¿no? Y te ayuda a este pase, es un puente de transición, el soporte de transición en esto que es inevitable, ¿no? Al final viene la aceptación, sí, pero no todos les produce esa aceptación en forma inmediata, no, es un proceso. Y va a depender mucho de cada uno, de cómo fue su vínculo con esa persona que partió. Si fue un vínculo, yo conozco y he tenido aquí familiares que no lo han visto pues a su mamá porque se pelearon en algún momento, pues no lo han visto 20 años. Sin embargo, pues a la hora que pasó todo, está el que más lloraba, sin embargo estuvo ausente 20 años. Pero es así. Lamentablemente acontece así. Pero sí, deberíamos de acercarnos a la tanatología porque es una herramienta que ayuda a la gente. Yo les comento mi experiencia, a mí me ayudó muchísimo a llevar este tránsito de duelo muy bien, lo pudimos superar y al grado de que mi vida continuó con un objetivo, que es la creación de esta comunidad de cuidadores que les comento. Ay, qué gusto que me da. Arturito, te voy a pedir que por favor en el chat me dejes tu correo, ¿no? Me dejes tu correo, porque yo tengo material que puedo compartir contigo, ¿no? Y tu teléfono para estar comunicados por el WhatsApp, ¿te parece? Sí, de hecho si me autoriza, les comparto la comunidad porque estamos virtualmente por WhatsApp. Si hay cuidadores allá en Perú que se quieran integrar con nosotros, bienvenidos. Ya, genial. Pásame por interno, por favor, tus datos para yo comunicarte, para mantenernos al tanto, ¿ok? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Arturo. Bienvenido a Retroceder. Un gusto. Igualmente. Muy bien. Ahí está nuestra querida Irina. ¿Cómo estás? Buenas noches, querida hermana. Buenas noches a todos, buenas noches querida hermana. Es un gusto estar aquí compartiendo tanto conocimiento, todos juntos aquí aprendiendo.
ya que este tema es bastante importante. Este tema del duelo ante esto que se está viviendo y que todavía no termina, todavía está ocasionando grandes pérdidas, ya sean por diferentes factores, tanto de que a veces las personas nos confiamos, a veces no hacemos una adecuada herencia terapéutica, o pensamos simplemente que no nos va a tocar y nos confiamos, nos olvidamos del tema y cuando menos lo esperamos, pues nos toca de cerca a nosotros o a nuestros familiares. Entonces es muy importante hacer conciencia de que todavía ahí está y le puede tocar a cualquiera y que hay personas que tampoco han hecho conciencia de lo importante que es la vacuna, de la prevención, de eso tan importante que es la salud de uno y de que uno tiene que aprender a cuidar de su salud, de la salud del entorno, de la salud de la familia, y que a veces uno no se da cuenta, pero si nosotros no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos, no vamos a ser capaces de cuidar a los demás. Entonces tenemos que empezar por nosotros, por dar el ejemplo y cuidarnos ante todo y dar ese ejemplo para manifestar al entorno. Y es algo muy importante la situación del COVID y el duelo que se lleva a cabo y cómo las personas vivencian cada pérdida de manera diferente, porque es que somos seres únicos e irrepetibles, todos somos diferentes, nadie se parece a nadie. Así es. Y entonces por eso es que cada cual vivencia los acontecimientos de la vida de forma diferente, que no es lo que nos ocurre, sino cómo nosotros percibimos las cosas que nos ocurren y cómo la intencionamos y la llevamos a cómo la afrontamos. Esa es la impronta. Y entonces a veces vemos la enfermedad como algo que viene a enfermarnos, cuando la enfermedad a veces también viene a transmitirnos algo. ¿Qué es lo que trae esta enfermedad? Y bueno, ya eso lo vamos a debatir en próximos encuentros. Vamos a hablar un poco de lo que quiere decir la enfermedad, que a veces pensamos. Exacto, justamente eso le quería comunicar a nuestra querida audiencia, que la próxima tertulia justamente la tenemos con mi querida licenciada Irina Núñez. Ella va a ser la expositora de nuestra próxima tertulia. Aquí la tenemos. Es Bio-Neuro-Emoción, base biológica para el cambio en la salud física y mental en el adulto mayor. Así que ella va a ser nuestra expositora estrella la próxima semana, el próximo 15, ¿no? La tenemos con nosotros, igual a las 7 de la noche, como hoy día, ¿no? Y vamos a tener el placer de poderla escuchar, ¿no? Y nos va a poder transmitir todos sus conocimientos y experiencia en la bio-neuro-emoción. ¿Ok? Ok, les agradezco a todos su participación, su presencia. Si alguien más quiere decir algo, acá está, es el momento, ¿no? Tampoco los quiero demorar más. ¿Ok? ¿Todos bien? Correcto. Entonces, querida Irina, nos vemos la próxima semana. ¿Sí, Josefina? Usted puso, dijo en soles y en dólar, ¿cuánto es? Porque eso es el precio en soles y en dólar, si queremos coger el curso. El curso, en dólar. Pásame por interno tu teléfono y te lo paso. Ponme en el chat tu número, yo registro todo el chat y te lo paso directo para ti. Porque tú estás en Ecuador, ¿no es cierto? Ahí está el dólar americano. Ya, ok. Te lo paso por interno, ¿ok? Listo. Ok, muchísimas gracias a todos. Bienvenida Sonia. Sonia Canales, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Te mandé algo por interno. Ya, genial. Ahora lo reviso. ¿Ok? Gracias. Ok, preciosa. Cuídate. Bueno, Gracias, está la maestra Elia Luna también. ¿Cómo está, maestra? Creo que ahorita no está. ¿Cómo no voy a estar? Claro que estoy. Acá está. Congratulaciones, excelente noche. Sigamos trabajando y remando todos en el mismo sentido. Congratulaciones. Muchísimas gracias, Miss. Muchísimas gracias. Ella fue mi maestra en la universidad. Y aquí la tengo ahora. ¿No? La tengo ahora de oyente, que me parece bien. Amanda Marlene, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches de aquí de México. Ay, qué bueno, estás en México.
Saludo y abrazo a todos los abrazo. Creo que todas hemos perdido seres queridos, hemos pasado por un proceso bien complicado, bien difícil, pero tenemos la capacidad para podernos adaptar y aprender, y de esto tenemos que aprender. Entonces es bien bonito el saber, el conocer, el tener en cuenta que con un abrazo, con simplemente acompañar a las personas, estamos haciendo mucho. Y eso aquí y en todos lados, o sea, toda la gente estamos, todos estamos, y todos necesitamos del apoyo, todos necesitamos de un abrazo, de un acompañamiento y de saber que estamos siempre para ayudarnos, el uno con el otro. Yo soy enfermera y he tenido cantidad de pacientes y de gente que a veces nada más con el hecho de decirles, aquí estamos, te abrazo, te acompaño, hacemos más de lo que nos podemos imaginar. Entonces, yo a todos ustedes un abrazo, cualquier cosa que puedan hacer por alguno, aquí estamos. Ay, muchísimas gracias, querida Marlene. Entonces, le damos la felicitación por la loable labor que hace Marlene en México, en cada lugar del planeta donde están las enfermeras, ¿no? Hemos agradecerle infinitamente toda su labor, no solamente ahora en el proceso de pandemia, sino siempre, ¿no? Siempre están ahí con nosotros. Entonces, queremos agradecer, ¿no? a Marlene por su loable labor, ¿no? Por su entrega y por ese sentimiento tan solidario que ella nos manifiesta. ¿Ok? Muy bien, entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Nos esperamos la próxima tertulia. Aquí va a estar con nuestra querida Irina. Va a estar con nosotros la próxima semana y vamos a aprender nuevas cosas. ¿Ok? Entonces, para la próxima semana, nuevos aprendizajes, ¿no? Y cultura gerontológica para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Se cuidan. Hasta luego. Chao, chao. Saludos de Ecuador. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Josefina. ¿Me dejas tu número en el chat para poderte mandar el costo, ¿no? En dólares, para que lo tengas claro. Listo. Hola, Jesús. Buenas noches, Ruth. Linda noche. Cuídense. Chao, Arturito. Estamos en comunicación.